Finalmente Sánchez fue investido y los diputados socialistas, entre ser pusilánimes o héroes, prefirieron ser pusilánimes, es decir, agachar la cabeza y aceptar la investidura de un mentiroso sin escrúpulos que se está apoyando en partidos que abiertamente buscan la destrucción del país y además haciéndolo de manera totalmente en contra de lo que había dicho el propio Sánchez hace 3 meses, es decir, durante la campaña electoral. Ni un solo diputado socialista tuvo la dignidad de oponerse, por lo tanto, insisto, han preferido ser pusilánimes. Si nosotros queremos ser optimistas, buscar elementos para el optimismo, podemos decir que, bueno, que la investidura ya estaba, digamos, arreglada, que es muy difícil como socialista haberse opuesto a la investidura, pero que el punto de quiebre es la aprobación de la ley de amnistía. Y verdaderamente ese sería un punto sin retorno. La aprobación de la ley de amnistía ya pondría negro sobre blanco la ruptura de la separación de poderes y de la igualdad ante la ley, porque, por ejemplo, un golpista fugado podría volver al país, lo que muestra claramente la situación de privilegios de unos por sobre otros y, por lo tanto, la ruptura de la igualdad ante la ley. Además, la aprobación de la ley de amnistía lo pondrá al rey en una situación complicada, porque tendría que firmar una norma que va contra la Constitución. Porque recordemos que la amnistía, más allá de que en sí misma es inconstitucional, es simplemente, en el marco de la negociación de Sánchez con los separatistas, es simplemente el preparativo para ir a un referéndum de secesión. Lo más lamentable, pero que tampoco nos sorprende, es que ahora se sabe que Sánchez estuvo negociando con Puigdemont desde marzo, es decir, toda la campaña electoral se encaró con esa negociación en marcha. Por lo tanto, es verdaderamente repugnante que el presidente haya mentido descaradamente a los ciudadanos, a cada uno de sus votantes, a toda la gente de su partido y a todos en general, cosa que, insisto, sorprende aún conociendo que Sánchez es un mentiroso sin escrúpulos, pero esto ya supera todo límite, porque la negociación era con un prófugo de la justicia española. Si queremos buscar elementos para el optimismo, podemos decir, bueno, que hasta ahora estamos dentro de la normalidad y que hasta ahora son todo palabras, que el punto culminante sería la aprobación de una ley de amnistía. Ojalá haya algún socialista que se lo esté pensando y que no esté dispuesto a dar ese paso. Pero la verdad es que las esperanzas ya son más un wishful thinking, es decir, simplemente una esperanza sin fundamento, que algo en lo que uno pueda verdaderamente confiar. Lamentablemente también hay elementos para la preocupación. Que la presidenta del Congreso haya censurado las palabras de Abascal en el propio Congreso de la Nación, es decir, donde ya no hay libertad de expresión, y le hayan cortado el micrófono al diputado de Unión del Pueblo Navarro, es algo verdaderamente increíble, que muestra hacia dónde nos piensa conducir Sánchez. Directamente, el que no esté de acuerdo con sus posiciones pasa a ser un fascista indeseable, antidemocrático, y la presidenta del Congreso está dispuesta a censurar su opinión. Y esto es algo absolutamente contrario a la esencia misma de la democracia y de la Constitución. La confirmación de que ha habido infiltrados en las manifestaciones para provocar alboroto, altercado, ruido, también es una técnica típicamente totalitaria que debe hacer, digamos, llevar la preocupación todavía a niveles más altos. ¿Qué podemos hacer? Nosotros que somos personas civilizadas, lo único que podemos hacer es seguir movilizándonos, no solo, digamos, porque es lo único que podemos hacer, sino también porque esto puede ayudar, la movilización continua puede ayudar a que en las instituciones europeas y en otros países, en Estados Unidos,
abran los ojos y digan, aquí está pasando algo. Porque los que dicen que las movilizaciones son antidemocráticas no se dan cuenta que Sánchez estuvo gobernando 5 años, incluso los primeros meses lo hizo de manera ilegítima, porque fue con una moción de censura más que discutible, pero ni así hubo manifestaciones contra su gobierno, por más que, insisto, hubiera elementos para considerarlo ilegítimo. Pero ahora hay movilizaciones continuas que se autoconvocaron al principio y ya cobraron vida propia, y las manifestaciones masivas que ha habido y va a seguir habiendo en grandes ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia, etcétera, no es algo habitual. Por lo tanto, eso solo ya es un elemento que en las instituciones europeas y en el exterior en general puede ayudar a que los gobiernos digan, aquí está pasando algo, España es un país importante, y tomen cartas en el asunto. Así como cuando en su día Angela Merkel y Barack Obama lo llamaron a Zapatero y le dijeron, mis asesores me dicen que usted no está tomando medidas y eso nos perjudica a todos, y lo obligaron a tomar medidas, a lo mejor existe la posibilidad de que eso ocurra ahora en el plano político. Y también porque la continuidad de las manifestaciones puede contribuir también a que algún diputado socialista se asuste o tome conciencia o diga, mira, yo no quiero tener problemas, no lo sé, pero digamos, es un elemento de presión que, más allá de lo que se puede hacer evidentemente en los pocos medios de comunicación que existen, digamos, dispuestos a dar esta pelea, y en las redes sociales, la movilización en la calle es lo más importante. Y otro elemento de presión es mandarle correos electrónicos a los diputados socialistas. Las direcciones de correo electrónico están en la página web, son públicas, están en la página web del Congreso, congreso.es, y uno puede escribirle a un diputado socialista y decirle, mira, yo te pido que por favor no votes la amnistía porque sabes que va contra la Constitución, sabes que va contra la convivencia, sabes que no es buena ni siquiera para tu partido, o el mensaje que se le quiera dar. Pero digamos, si cada diputado recibe 1 millón de correos electrónicos, me imagino que alguno por lo menos podrá recapacitar. Y todo esto, como siempre te digo, tiene un aspecto económico, y ya está la calificadora de riesgo Moody's, que es una de las 3 más importantes junto con Standard & Poor's y Fitch, diciendo que, ojo, que estas medidas que está anunciando Sánchez y el coste que supone todas las cesiones al separatismo pueden llevar a una revisión negativa de la calificación de riesgo. Hoy por hoy esto pasa un poco inadvertido porque el Banco Central Europeo sigue teniendo anestesiados a los mercados de deuda, lo que ratifica que de alguna manera la política monetaria intervencionista del Banco Central Europeo es funcional, es favorable a los irresponsables, porque si tuviéramos el mercado de deuda liberalizado, hoy la prima de riesgo se habría disparado y por lo tanto tendríamos un elemento de control, un elemento un elemento disciplinador para las irresponsabilidades de Sánchez. Pero lo que ocurre es que el mercado de deudas está intervenido por el Banco Central Europeo y por lo tanto la prima de riesgo no es libre y no responde. Es como tener un termómetro que le pones algo en la punta para que no marque la temperatura. Entonces es evidentemente ridículo. Pero digamos, no solo es ridículo porque al tener intervenido el mercado de deuda, el mercado no puede evaluar bien los riesgos y esa información se priva a las empresas y a los que tienen que tomar decisiones económicas, sino que, lo que es peor, favorece el accionar irresponsable, en este caso de Pedro Sánchez. Por lo tanto, es un motivo más para pedir que el Banco Central Europeo deje de comprar deuda, deje de, digamos, que anuncie un cronograma rápido, claro, transparente de
desinversión en deuda pública y que liberalice ese mercado, que cumple un papel fundamental para el buen funcionamiento de la economía. Me voy a referir simplemente a dos frases que dijo Sánchez en su discurso de investidura, que nos dan una muestra del tono que va a tener la legislatura en lo económico. La primera frase es: los ricos tendrán que pagar más que ahora. Tú fíjate, la legislatura pasada se caracterizó por aumentar la presión tributaria. Si tú miras los recursos no financieros del gobierno, que están compuestos fundamentalmente por impuestos, cotizaciones sociales, pero también tasas y otros recursos, llevan 4 años por encima del 40% del PIB. Es algo que no ocurrió nunca. Si tú miras en alguna información que la presión tributaria no llega todavía al 40%, es porque no están teniendo en cuenta el conjunto de recursos no financieros. Pero insisto, si tú miras eso del conjunto de administraciones públicas con relación al PIB, te da que está por encima del 40% desde hace 4 años, cosa que, una vez más, no pasó nunca en España. Entonces, está aumentando la presión tributaria, ya está aumentando, está en el máximo histórico, y este hombre lo único que dice es que la va a seguir aumentando. Lo que parece no darse cuenta es que esos ricos tienen oídos, escuchan la radio y también leen los periódicos. ¿Qué te quiero decir? Que es poco probable que la gente de recursos acepte pasivamente que un mentiroso sin escrúpulos decida arrebatarles cada vez una mayor proporción de lo que es suyo, simplemente porque a él le es funcional en sus acuerdos con comunistas y separatistas. No hay que pensar que eso es gratis. Lo que hay que pensar más probable es que va a haber muchos de esos que o se van a ir al exterior, o se van a llevar el dinero de alguna manera aunque ellos se queden aquí, o van a buscar formas de protegerse, porque la gente no es idiota y la gente sabe que el dinero es difícil de conseguir, y el que ha tenido la fortuna o el trabajo o la herencia o lo que sea que ha conseguido un capital no tiene por qué regalárselo a un mentiroso. Y esto, como ya te he contado más de una vez, te perjudica a ti, aunque tú no seas rico, porque los ricos son las personas que pueden ahorrar, y ese ahorro financia la inversión, y esa inversión es la que genera puestos de trabajo y además aumenta la dotación de capital de la economía, por la cual la productividad podría aumentar y con ella los salarios. Entonces, no existe esa división estúpida, marxista, completamente ignorante de la realidad, de que por un lado estamos los ricos, por otro lado están los otros, y si a los ricos les va mal, a mí no me importa. No, estamos exactamente en el mismo barco. Es como si tú dijeras, mira, que se hunde el Titanic, no importa, porque total, que se perjudiquen los que están en los mejores camarotes. No, tú aunque estuvieras en el peor camarote, te vas a hundir igual junto con los que estaban en el mejor camarote. Por lo tanto, esto es como un barco, y nos conviene que el barco llegue a buen puerto. Entonces, lo que afecta a los ricos, te afectará a ti de manera directa o de manera indirecta. Pero además, hay que pensar otra cosa, que no estamos hablando solamente de un tema tributario, estamos hablando también de un tema de libertad, porque la presión tributaria aumenta sobre todos, porque además, digamos, esto de los ricos, ya sabes que lo está diciendo un mentiroso, y en caso de duda, ya demuestra lo que pasó en la pasada legislatura, que te aumentaron las cotizaciones sociales, si eres autónomo todavía más, aumentaron el IRPF, no te dejan desgravar por planes de pensiones, etcétera. Digamos, tú has tenido ya que pagar más impuestos. Entonces el problema es que cuando una mayor proporción de los recursos que genera la economía, es decir, el sector privado, son gestionados por el gobierno, es decir, porque nos lo confisca el gobierno
y lo decide, su utilización las decide el gobierno, el problema es que una mayor proporción del gasto total de la economía se decide con criterios políticos y no criterios económicos o criterios de eficiencia. Y eso hace que la economía vaya siendo más ineficiente. Tú, por ejemplo, si los impuestos no aumentaran, con una parte del dinero comprarías, por ejemplo, ropa o una moto. Pero Sánchez te quita ese dinero, te lo confisca, por lo tanto tú no vas a comprar esa ropa y esa moto. Entonces el gobierno va a decidir, por ejemplo, dar un subsidio a los chavales que quieran, no sé, hacer un máster, por ejemplo. Entonces, en la economía va a aumentar la demanda de máster y va a bajar la demanda de ropa y de motos. Pero el consumidor lo que quería no eran los máster, era la ropa y la moto. Y eso al final, ¿qué hace? Que la estructura productiva de la economía no responda a los deseos del consumidor, que querían ropa y motos, sino a los deseos políticos, en este caso un máster. Entonces, y te digo el ejemplo del máster, porque es algo que tendría buena prensa. Qué bien, Sánchez está facilitando a los chavales que estudien un máster. Pero es que resulta que los chavales no estaban dispuestos a pagar por ese máster. No lo querían hacer. Entonces, quiero decir, aunque sean cosas que parecen buenas o positivas, como un máster, si la gente no está dispuesta a pagar por el máster es porque realmente no lo quería. ¿El punto cuál es? Sánchez te aumenta los impuestos. Con eso te hace menos libre. ¿Por qué? Porque si tú ganas 2.000 y en tu bolsillo quedan 1.800, vas a tener unas determinadas oportunidades para ahorrar, consumir o invertir. Pero si en lugar de 1.800 te quedan 1.600, tus oportunidades de consumir, ahorrar o invertir van a ser menos. Por lo tanto, eres menos libre. Pero además de cercenar la libertad, hace que la economía sea menos eficiente porque, insisto, una mayor cantidad de los recursos se asigna con criterios políticos y no de eficiencia. Entonces eso reduce el bienestar y además es un crimen económico porque siendo los recursos escasos habría que tratar de aprovecharlos al máximo. Pero bueno, a medida que aumenta el gasto público, el aprovechamiento de los recursos escasos es cada vez menor. La segunda frase trágica, pero que te muestra cuál es la mentalidad del mentiroso que nos gobierna, es: toda la fuerza del Estado se dedicará a defender la igualdad. Y esto lo está diciendo un tipo que está accediendo a la presidencia del gobierno a través de un acuerdo que rompe la igualdad ante la ley. Por lo tanto, ¿a qué igualdad se está refiriendo? Se está refiriendo a la igualdad material, es decir, la igualdad de la que hablan los comunistas. Porque los comunistas creen que la libertad es la igualación de la capacidad de consumo, de la igualación material, en definitiva. Por eso ellos lo que quieren es abolir la propiedad privada para que todos tengan lo mismo, para que todos vivan en un mismo piso de provisión pública, que tengan la misma ropa que les dé el gobierno, que coman las mismas cosas que el gobierno decida, etcétera, etcétera. Ellos creen en esa igualdad. Pero esa igualdad tiene varios problemas. El primer problema es que yo creo que esa igualdad no es deseable, porque en todo caso lo que sería deseable es combatir la pobreza y evitar que gente caiga en la pobreza. Pero esa igualdad por la fuerza de la situación material de la gente, lo que consigue es desincentivar al trabajo, porque dice, ¿para qué me voy a esforzar más si yo igual no voy a conseguir más de lo que el gobierno decida? Y entonces con eso siembra la semilla de la propia autodestrucción, del propio empobrecimiento de la sociedad. Y de hecho es lo que está pasando en Venezuela y lo que pasa en Cuba. ¿Para qué vas a trabajar si el gobierno ya te da lo que te da? Y entonces nadie va a trabajar, nadie se va a esforzar. Porque el mismo cubano que en Cuba puede parecer un vago, cuando sale de Cuba y viene a trabajar a España, trabaja mejor. ¿Por qué? Porque sabe que aquí lo que gana es para él. Entonces, por eso es que el comunismo va contra la naturaleza humana. Entonces, la igualdad que te promete Sánchez
es la igualdad comunista que desincentiva el esfuerzo. Y al desincentivar el esfuerzo, está abonando el terreno para el empobrecimiento, que como ya te comenté en otro vídeo anterior, ese empobrecimiento relativo ya ha empezado con Sánchez, porque por algo la economía se ha recuperado más lento que otras de la crisis de la pandemia. Por eso la productividad está estancada en niveles de hace más de 10 años, etcétera, etcétera. O sea, el empobrecimiento ya empezó. Lo que nos anuncia Sánchez con esa frase es que el empobrecimiento se va a profundizar y va a continuar. ¿Y cómo? A través, por ejemplo, de medidas demagógicas, como mantener el salario mínimo en el 60% del salario medio, algo que no ocurre en ningún otro país de Europa, algo que ni siquiera dice la Carta Social Europea, a través de, por ejemplo, la reducción de la jornada laboral, que si se hace manteniendo la remuneración igual, es una forma de aumentar los costes laborales y de restar competitividad a las empresas. Es digno de un gobierno comunista que lo que quiere es hundir a las empresas. Entonces, eso, si se lleva a cabo, va a acelerar el empobrecimiento, porque hay empresas que no lo van a poder pagar simplemente. Entonces, se verá en distintas formas, insisto, puede ser un aumento del paro, en un estancamiento de los salarios, en un cierre de pequeñas empresas, porque todo esto obviamente perjudica más a las pequeñas empresas, no a las multinacionales, que en última instancia, si las cosas se ponen muy feas, se pueden ir. Lo que dice Sánchez como hoja de ruta para los próximos años en lo económico es: te voy a confiscar más de lo que tú generas o de lo que tú tienes. ¿Para qué? Para poder dar más dinero a quien yo tenga ganas, que puede ser simplemente regalar el transporte a los jóvenes, a los parados, lo que quiera, dar más subsidios, el ingreso mínimo vital o lo que sea. Entonces, eso no es sostenible. Castigar al que produce y darle al que no produce, en algunos casos puede tener sentido si estamos hablando de gente inválida, ancianos solos, enfermos terminales, evidentemente gente que hay que ayudar, pero como sistema no es sostenible. Por lo tanto, lo que va a ocurrir es un gradual empobrecimiento, que ya, insisto, ya ha empezado, pero que Sánchez nos anuncia que ese empobrecimiento va a continuar e incluso acelerarse.